¿Seguimos? Pues prepara el café, porque nuestra historia continúa. Y después de aquellas primeras experiencias, las reservas empezaron a llegar cada vez con más frecuencia. Lo que había comenzado casi como una aventura empezó a ocupar una parte cada vez mayor de mis días. Había entradas, salidas, mensajes, preparativos, limpieza, horarios y llaves. Muchas llaves. Cada nueva reserva significaba volver a prepararlo todo para recibir a alguien nuevo. Y poco a poco me di cuenta de que aquel apartamento ya no era simplemente un proyecto. Se estaba convirtiendo en un verdadero trabajo. Y llegó un momento en el que tuve que tomar una decisión. Y aquella decisión terminó llegando. Las reservas habían aumentado tanto que compaginar el apartamento con mi trabajo se estaba haciendo cada vez más difícil. Hasta que llegó un momento en el que tuve que elegir. Y decidí dejar mi trabajo como teleoperadora. Después de tantos años con unos auriculares puestos, aquel día los dejé encima de la mesa. Cerraba una etapa que había formado parte de mi vida durante mucho tiempo, para dedicarme completamente a algo que, apenas unos meses antes, ni siquiera imaginaba que acabaría convirtiéndose en mi trabajo. El apartamento turístico. Mi nueva etapa comienza ahora, y a partir de entonces, aquella puerta se convirtió prácticamente en mi lugar de trabajo. Llegaban nuevos huéspedes, yo los recibía, hablábamos un momento y les explicaba todo lo necesario para que pudieran disfrutar de su estancia. Y cuando unos se marchaban, empezábamos a prepararlo todo para los siguientes. Personas diferentes, idiomas diferentes y viajeros que llegaban desde muchos lugares. Durante bastante tiempo, aquel pequeño apartamento tuvo muchísimo movimiento y yo me dediqué por completo a gestionarlo. Lo que había empezado como una idea se había convertido en una parte importantísima de nuestra vida. Y mientras yo estaba completamente dedicada al apartamento turístico, Taro, por supuesto, seguía teniendo sus propias aventuras. Y hubo una que todavía recuerdo porque ocurrió una sola vez. Un día apareció en nuestra terraza una lagartija. Pero no una lagartija pequeñita precisamente, era bastante grande. Se había escondido debajo de una escalera plegada que teníamos en la terraza. Y naturalmente, Taro fue el primero en descubrirla. Yo pensé que inmediatamente intentaría cazarla, pero no. Se quedó mirándola fijamente, acercándose con mucha curiosidad, pero manteniendo prudentemente las distancias. Y cuanto más lo miraba, más tenía la sensación de que Taro estaba pensando: esto es un poco más grande de lo que yo esperaba. Al final no la cazó, simplemente la observó con muchísimo interés y con bastante respeto. Fue un encuentro único, porque nunca volvimos a ver otra lagartija así en aquella terraza. Pero todavía hoy, cuando recuerdo aquella casa, me acuerdo de Taro y de su enorme y misteriosa visitante. Y hasta aquí llega este café de hoy. Hemos recordado cómo aquel apartamento pasó de ser una idea a convertirse, casi sin darnos cuenta, en una parte importantísima de nuestra vida. Por aquella puerta pasaron viajeros de muchos lugares. Yo terminé dejando mi trabajo para dedicarme por completo al apartamento. Y Taro, por supuesto, siguió viviendo sus propias aventuras. Algunas tan inesperadas como aquella misteriosa visitante de la terraza. Fueron tiempos de muchísimo movimiento, de cambios y también de momentos muy bonitos. Pero nuestra historia en aquel apartamento todavía no había terminado, porque con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Y poco a poco comenzamos a preguntarnos si aquel lugar en el que habíamos vivido tantas cosas seguía siendo el lugar en el que queríamos estar. Pero esa parte de la historia os la contaré en la parte 3. Así que no guardes todavía la taza, porque este café aún no se ha terminado.